universidad y en el examen de grado continúan repitiendo de que el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Este no es así, por las diferentes razones y motivos que hemos explicado. Hemos dicho también que el Estado es más bien un grupo al interior de la sociedad que se encarga, mediante el control del poder, de ejercer el direccionamiento de las políticas públicas en provecho particular de este grupo y relativamente también a favor de la sociedad. Justamente así, de esa manera se va a legitimar. Si tomamos el concepto, tendríamos que el de la sociedad jurídica políticamente organizada tendría que ser toda la sociedad la gobernante, lo cual es absolutamente falso. En una sociedad y en un Estado habrán gobernantes y habrán gobernados. No por el hecho de que alguien es ciudadano y parte de la sociedad constituye ser un gobernante. Eso es una mentira que se crea, que se la viene diciendo como las múltiples mentiras que vamos a ir desarrollando y desenmascarando en lo posible. Hay el concepto en consecuencia de gobernar obedeciendo. Hay el concepto de gobernar gobernando. Eso para tener presente, porque lo último que vamos a hacer en el tema número 1, de aquí probablemente unas 3 o 4 clases, es recién dar el concepto de constitución, cuando ustedes tengan todo el marco, por lo menos la generalidad del marco del concepto estatal, soberanía, democracia, relación de economía, Estado, poder, constitución, recién se va a poder entender el verdadero concepto de constitución. Es así. Además de el gobierno implica que tiene, el Estado implica que existe un grupo de gobierno que se beneficia de estas políticas públicas. Las políticas públicas son las decisiones y ejecuciones que se asumen en el control del Estado a través del gobierno. Y en todas las épocas ha sido de beneficio para los... podemos dar, por ejemplo, en la época de la minería del estaño, que comprende el periodo 1900-1952 de los grandes mineros del estaño, principalmente Patiño y otros, en que no se hacían políticas públicas restrictivas o limitativas a la actividad minera, es decir, no se grababan impuestos, apenas unos cuantos, no se establecían normas laborales. El asunto es que en la minería, en la gran minería del estaño, lo que existía era un conjunto de actividades, contratos verbales civiles, de naturaleza civil. Y si el trabajador no podía cumplir ya con su cometido, con la obra que se le había dado, no estar en la punta de la mina, ser perforista, cualquier otra actividad, y si se deterioraba por motivo de su salud, su producción, simplemente se lo despedía. No se le pagaban beneficios sociales, no existía la legislación, no existía la inamovilidad, no existía desahucio, ni indemnización, ni ningún otro beneficio, tampoco había protección laboral. Era entonces un verdadero Estado liberal. Tanto se quejan del neoliberalismo salvaje, eso era el verdadero liberalismo, sin protección alguna para el trabajador. ¿Y por qué? Porque los grupos del poder controlan al Estado y diseñan las políticas públicas. En este caso, las políticas públicas estaban destinadas a no establecer medidas tributarias y no establecer medidas laborales o legislación laboral. Como ustedes bien saben, la ley no es ese concepto devenido de la ciencia, de la costumbre, son tonteras. Hemos indicado que la ley deviene de la decisión política. Es un grupo político el que asume la decisión para la generación de la norma. La ley no es nada más que la formalización de la decisión política. Y la decisión política resulta de las condiciones económicas. Entonces, la cadena completa es economía, política y derecho. Como notarán, el derecho es el último eslabón de esta rama. Si piensan que el derecho estructura la sociedad desde el punto de su perspectiva, como muchos les participan, les dicen el derecho es el que organiza la sociedad, es sabio, además. No es ni sabio ni nada. El derecho es simplemente la consecuencia de un conjunto de decisiones políticas, y esas decisiones políticas, si son además racionales y razonables, van a devenir de fundamentos económicos. Así sencilla la explicación. Por tanto, el derecho no es ciencia. Entonces, decíamos que en el periodo 1900-1952 había un conjunto de actividades no limitativas a la minería, y por eso las políticas públicas durante el periodo liberal, y además de los republicanos y de los demás gobiernos, que además tenían que entre los miembros componentes a sus propios representantes.
Si bien Patiño decía que era muy poca cosa aceptar la presidencia de Bolivia porque él estaba ocupado en sus negocios en Europa, en fin, y ocuparse de la presidencia en Bolivia le iba a traer, quitar el tiempo para sus actividades. Él tenía, sin embargo, a sus administradores, a sus abogados como presidentes de Bolivia. Sí, está Blanco Galindo, habíamos dicho que era el administrador de ese ferrocarril que existía, no era un ferrocarril, era un tranvía entre Quillacollo y Cochabamba, lo que hoy es la avenida Blanco Galindo en Cochabamba, pues hace un centenar de años y más, y ya existía lo que hoy se dice que es una novedad del tren urbano en Cochabamba. Eso ya lo hizo Patiño hace 100 años. Por su inutilidad se lo dejó de operar porque los costos eran mayores a los ingresos. Cuando ocurre aquello, pues ya es innecesario. Se lo olvidó. Hoy con gran pompa se quiere reflotar aquel proyecto. Ya existía hace más de 100 años. En 1917, Carlos Blanco Galindo, el que lleva por la avenida Blanco Galindo en Cochabamba, justamente era administrador de Patiño, de la empresa de electricidad de Patiño, que también era de Patiño, el tranvía también era de Patiño, sus abogados, Ismael Vázquez era vicepresidente de Bolivia, Ismael Montes, presidente de Bolivia en 2 ocasiones, todo el periodo liberal, y también los republicanos, ni qué decir de Daniel Salamanca, que en algún momento de alocución decía, no se toque a la minería. Lo que quería decir es que era un sector de Patiño. De ahí su ascenso político desde Daniel Salamanca y luego viene la debacle de la Guerra del Chaco. Pero bueno, y en tiempos más modernos, para demostrar cómo el poder se lo maneja, como dice el tango, en el 510 y en el 2000 también, así dice Cambalache, ¿no? Entonces se lo manejaba así en la época de los liberales y en la época de la coca también. Y en la actualidad, el modelo económico basado en la actividad de la coca y sus derivados, por no decir otra cosa, se basa en que el grupo de poder de Evo Morales tiene también reconocida la coca. A ver, léase el 384 de la Constitución, por favor. 384. Hola, ¿alguien me escucha? Sí, doctor. Adelante, por favor. Primero que tengo una Constitución 384. Bueno, doctor. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de la cohesión social en su estado natural consciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. Bien, gracias. Hasta el momento, tenemos una ley de la coca, de industrialización de la coca. Ya son más de 10 años de vigencia de la Constitución, del 2009 al 2000, son 12 años. No. ¿Qué se hace con la coca? Bueno, el grupo de poder de la coca constitucionaliza la coca y no hace nada más. Las normas más bien restrictivas se las depone. La ley 1008 de hecho ha quedado derogada cuando menos. No abrogada porque existe un marco regulatorio, pero notamos bien que la actividad de la coca, que es la más importante y el sostén político, nada de ideológico, político, porque no es un sostén ideológico, les hacen creer que es un sostén ideológico, que la coca está destinada, pero la verdad que entre el 94 y 98% de la coca que produce el Chapare está destinada a la actividad ilícita de la cocaína, hay que decirlo de manera directa. Entonces, siendo un grupo empoderado de los productores de coca, de Cochabamba particularmente, del Chapare en específico, lo que llevan es una consolidación de su grupo de poder. La curva de ascenso del narcotráfico en Bolivia no es reciente, viene desde hace mucho tiempo. Podríamos apuntalar o tomar apuntes más bien. Desde 1982 ya hubo negociaciones del magnate de ese momento de la cocaína, se llamaba Roberto Suárez Gómez, justamente de Santana de Yacuma. Hoy, donde se viven esos tiroteos, y hace bastante tiempo, el rey de la cocaína, que se le llamaba así, Roberto Suárez Gómez, entró en negociaciones directas con el gobierno de Hernán Siles Suazo, quien sopesaba una deuda externa gigante, galopante, pero además eso, producto de la deuda, llevaba una hiperinflación. Propuso negociar la deuda externa, pagar una parte de la deuda externa a cambio de que se le deje libremente producir cocaína. Una relación directa entablada entre el gobierno de Hernán Siles Suazo a través de su ministro de gobierno, ministro del Interior, se llamaba entonces Rafael Otazo, que fue descubierto además por la prensa y obviamente produjo el repudio generalizado
por más que no tengamos ingresos, jamás podíamos permitir que el narcotráfico esté financiando al Estado boliviano. Eso fue lo que sucedió en el gobierno de Hernán Siles Suazo, un gobierno que se dice de izquierda, de la UDP, en fin, que tuvo ya un antecedente de negociaciones directas. Además, que se le endilga a Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína, haber financiado el golpe de Estado. Eso es golpe de Estado, con cierre de parlamento, cierre de todo. De Luis García Mesa y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, también. Financió ¿para qué? Para producir la actividad ilícita del narcotráfico. Posteriormente, en el gobierno de Paz Estenssoro, en el último gobierno que va del 85 al 89, el año 86, un explorador cruceño, Noel Kef Mercado, era un biólogo, estudioso de la biología, estaba sobrevolando un área, pero es claro, no sabía él con su avioneta que abajo había existido una fábrica gigantesca de producción de cocaína, desde refinamiento de pasta base a cocaína. Entonces lo derriban, muere, y con ello, claro, entran las fuerzas del orden, y claro, supuestamente descubre, pero se descubrió que fue en ese momento la más grande procesadora de cocaína. Hoy chiquitita ante lo que hay, ¿no? Pero para ese momento la más grande procesadora de cocaína. El poder estaba entonces vinculado al narcotráfico. Su ministro de Interior era el ministro de Gobierno, Fernando Barthelemy. Entonces ahí se ve otra vinculación. El siguiente gobierno, Jaime Paz Zamora y Óscar Eid Franco, junto a su primo, de uno de ellos, el Oso Chavarría. El Oso Chavarría, vinculado también al narcotráfico. El escándalo se llamó de los narcovínculos. Le costó la cárcel al segundo hombre del movimiento de la izquierda revolucionaria de gobierno de ese momento, Óscar Eid Franco, que estuvo en la cárcel aproximadamente 8 años. Por un tema de unas fotografías vinculadas con unos narcotraficantes. Eso fue el asunto, y Óscar Eid Franco estuvo bastante tiempo en la cárcel por las implicancias que significaban los narcovínculos. Posteriormente, en el gobierno de Sánchez de Lozada, se descubre un avión cargado con 4 toneladas de cocaína aterrizando en Lima de emergencia, porque si no hubiera sido de emergencia no se lo descubría. Había partido de un aeropuerto de Bolivia, de La Paz, nadie vio cómo partió, nadie controló cómo partió esa nave, pero claro, el poder controla al poder, controla sus actividades en beneficio. Esas 4 toneladas fueron detectadas en el aeropuerto de Lima, en el aeropuerto de Callao, y claro, se descubrió que era el narcoavión. Ahí se descubrió también la participación de Techo de Paja, de los que están en el narcotráfico. Y ya venía el ascenso del narcotráfico enmascarado más bien, de los grupos de poder. ¿Cómo no percatarnos que eran un grupo de poder los que pretendían el ascenso con el nombre de, entonces, colonizadores, hoy interculturales? No es un grupo propiamente narcotraficante, no lo es. Mentiríamos si diríamos que es un grupo narcotraficante. No lo es. Es un grupo de productores de coca, pero cierto es que la coca está destinada a la cocaína. Es tanto así como si alguien criara ganado y dijera que pronto no va a hacer parrilladas. Bueno, el consumo de la carne está vinculado a la producción de la ganadería, eso es evidente. Entonces, el grupo de poder logra, por ejemplo, en la inserción del 384, y como habíamos manifestado en nuestra hipótesis, grupos de poder logran que las políticas públicas se vuelvan parte de la normativa. Por consiguiente, la Constitución no deviene de las costumbres, de las pugnas de los pueblos, absolutamente nada. Viene de las relaciones de poder que se traducen en beneficio de las políticas públicas del grupo de poder en su momento. ¿Hasta dónde va a ser? Hasta dónde llegue el grupo de poder. Así ha durado el grupo de la minería. 50 años ha durado el grupo de la minería. Hoy ya nadie sabría explicar qué hacía el Partido Liberal o qué protegía. Impensable un Estado en este momento en que no exista la Ley General del Trabajo, en fin, pero en ese momento era impensable, porque hay políticas públicas que son impensables. Aquí, por ejemplo, no podemos señalar una política impensable que se prohíba la producción de cocaína. No está prohibida, está sancionada. Tiene que estar prohibida, y además con sanciones drásticas. Lo que se ha hecho más bien a la ley 1008 es reducirle las penas, hacer beneficios, procesos directos, personas que son descubiertas constituyentes con 144 kilos de cocaína y no se les hace nada, en fin. Y hoy los tiroteos que tenemos en Santana de Yacuma significan nomás un empoderamiento de la actividad narcotraficante,
no protegida formalmente, porque no hay ninguna ley de protección, pero hay cosas que no se dicen, por lo menos desde el aparato estatal, y sí se las puede permitir o dejar en la época de la minería, ¿no? El Estado es un grupo político organizado dentro de la sociedad a la que conduce con sus lineamientos. Vamos a seguir machaconamente repitiendo ese concepto. El Estado es un grupo político organizado dentro de la sociedad y que conduce sus lineamientos, es decir, es el que otorga los lineamientos de la política pública. Los lineamientos que asume el Estado se denominan políticas públicas para la satisfacción de ciertas necesidades de la sociedad sin perjudicar el beneficio del grupo de poder o élite. Eso dice Aristóteles. ¿A qué se refiere con élite? Denomina aristocracia como una forma pura y oligárquica, como una forma degenerada. Alguien dirá, me he dado cuenta que el Estado constituye un grupo que se organiza para beneficiarse. Sí, no está descubriendo el agua tibia, eso es cierto. Esa es la naturaleza del Estado, constituir élites que se beneficien. No es ninguna novedad. Las políticas públicas que asume el grupo de poder se conducen a través del Estado y se normativizan a través de la Constitución, de las leyes y de la demás normativa. Repito, las políticas públicas del grupo de poder se tienen que formalizar, se tienen que normatizar, se tiene que volver esa decisión política. Yo quiero que se proteja la coca. ¿Cómo lo hago? Bueno, en una asamblea constituyente se establecerá en un artículo 384 que la coca está protegida. ¿Ha logrado? Sí, ha logrado. En otro momento, si vamos a 1938, la Constitución Social, se dirá, queremos proteger la actividad económica del Estado. Entonces se dirá, el Estado va a cumplir una actividad económica social y va a participar con la ley del trabajo. Y efectivamente, en 1939, un año después de la Constitución del 38, se edifica hasta la hoy vigente Ley General del Trabajo. Entonces, son las decisiones las que se plasman en normativa. Y además esa decisión era incontenible, era una masa de ex soldados del Chaco que habían devenido en hacer la convención de la cual ha emergido la Constitución de 1938. Entonces esas decisiones políticas ya por presión se transforman en un marco normativo. Definitivamente es así, la decisión política se trastoca en un marco normativo. La Constitución no deja de ser una decisión política en consecuencia, y todo ese marco normativo le va a dar una cierta legalidad al funcionamiento de un Estado. Así como en un momento de creación se crea un momento constituyente originario, en otro momento, como cuando ya existe un Estado, se creará un momento constitutivo, que es legalista. El uno es legítimo, el otro es legal. Legítimo es cuando la convicción de la sociedad dice, esto es lo que debe ser. Legitimidad, esto es. Legalidad es así. El sábado, en un programa de debate en Panamericana, escuchaba la ignorancia de tres que han debatido, y uno de ellos que decía, de los de diálogo en Panamericana, se llama el debate, ¿cómo va a decir que se cierran siempre los parlamentos cuando hay dictadura? Decía, ¿no? Martínez, el que estaba diciendo, es uno de los panelistas en diálogo en Panamericana. Si cuando Bush se declaró dictador, ¿acaso ha cesado el parlamento? Ha dicho. O sea, no sabe la cadena, además ha dicho de 1938, no sabe la cadena. El golpe de Estado de Bush ha sido en 1937. En 1938 se ha celebrado la convención de la cual ha emergido la Constitución. Fecha, el 24 de abril de 1939, Bush se declara dictador. Y si es el Parlamento, o sea, el que decía, ¿acaso Bush ha cesado el Parlamento? Primero, que no sabía. Y el segundo, que era William Vascopé, decía, no les refutó. Y el otro, que era un Joshua Belido, me parece, que tampoco los refutó. Conclusión, ninguno de los tres, pero no sabía que el tema de que cuando Bush se declaró dictador, pues sí cesó el Parlamento. Prueba de ello es que a su muerte, que fue en agosto de 1939, meses después de haber cesado el Parlamento y de haberse declarado dictador, por eso era dictador precisamente, cuando murió, no se sabe si por asesinato o por suicidio, no se sabe hasta ahora, tanto tiempo, pero tenía alguien que sucederle. Ahora, si hubiera estado vigente el Parlamento de ese momento, y como decía Martínez, tendría que haber sido su sucesor, el vicepresidente. Tendría que haber sido así, pero no lo fue.
fue el comandante del ejército. El comandante del ejército asumió, Carlos Quintanilla asumió la presidencia. ¿Y por qué? Porque cesado el Parlamento y ya no tenía funcionamiento. Y Enrique Valdivieso, que era el presidente, más bien el vicepresidente de Germán Busch hasta el momento de la declaratoria de dictadura el 24 de abril, dejó de cumplir esas funciones de presidente del Congreso Nacional, porque después de la Asamblea se convirtió en un Congreso. Entonces, una ignorancia que me daba ganas de decirle, a ver, les voy a mandar el link, el enlace, para que tomen algunas clases y aprendan algo de derecho, porque con esas muletillas, esos falsos conocimientos, les llevan al debate y así mal conducen la política nacional. Los tres. Uno del oficialismo, el otro de la oposición y el otro supuesto analista, los tres, y jactándose de además ser constitucionalistas en algunos de los casos. Y eso es una vergüenza. Y cuando vayan a un debate y tengan que hacerlo, vayan pues con la sinceridad de la prueba y de la verdad, no así falseando. Y bueno, a la población le transmiten ese falso conocimiento, que me jalaba la lengua siempre a decir, no, pues como ninguno de los tres va a saber. Bueno, traducimos. Las políticas públicas que asume el grupo de poder que conduce el Estado se normativizan, decíamos, por la Constitución, las leyes y demás normativas. Lo que quiere decir que la Constitución, las leyes y la demás normativa no es sino un conjunto de decisiones políticas traducidas en políticas públicas. Pero las políticas públicas, para ser tales, tienen que tener un sustento en la economía. Entonces, la relación, repito, y hasta el cansancio va a ser así: economía, política y derecho. Derecho es lo último, porque el derecho puede incluso ni modificarse para llevar adelante una política pública. Por ejemplo, en 1952 la Revolución Nacional hace la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa. ¿Había una constitución que sustente? No, porque la del 38, si bien fue modificada el 45 y luego reformada el 47, no tenía esos lineamientos, si bien tiene una estructura general. El MNR no tuvo la necesidad del 52 de hacer una constitución y recién hacer su política pública. No, recién el 61, 9 años después de la revolución, recién hace otra constitución. Lo que quiere decir que la normativa es lo último en cambiar. Y a veces es innecesario en cambiar. Pregúntenle a Estados Unidos, que su constitución tiene más de 200 años, tiene 234 años, una constitución plenamente estable. Entonces no es necesario cada vez cambiar la constitución cuando hay los lineamientos y tiene la posibilidad de tener una constitución generalizante. El Estado no es, por tanto, toda la sociedad organizada, como nos dicen, ¿no? El concepto, el Estado es la sociedad jurídica y políticamente organizada. ¿Por qué se lo memorizan de esa manera y lo repiten? Y en los exámenes, por más que yo me estoy desgañitando en decirle que no es así, les voy a preguntar, cuando a ver, fulano de tal, concepto de Estado, yo estoy seguro que me van a decir es la sociedad jurídica y políticamente organizada. Porque, no sé, no... Hay muletillas que nos quedan y nos quedan nomás. Es como en ciencia política, doy la asignatura de diplomacia y les digo, no existió el impuesto de los 10 centavos para el desencadenamiento de la invasión chilena. Y les pregunto, ¿cuál fue el motivo del desencadenamiento de la invasión chilena? Y me contestan, el impuesto de los 10 centavos. Pero bueno, hay cosas que se les explica. También lo que pregunto normalmente, ¿cuál fue el primer nombre con que nació la vida independiente boliviana? Pregunto. Bolívar. ¿Me está preguntando? Charcas, doctor. Alto Perú. Doctor. Charcas. Alto Perú. Quiero el nombre completo. Provincias del Alto Perú. ¿Me está preguntando? No. Les he dicho que cuando pregunto ustedes me responden, ¿no ve? Hay una pregunta que me ha dicho una señorita que es Charcas, y así tiene que ser contundente. Aunque esté equivocado, pero contundente. Doctor, ¿sea la audiencia de Charcas? Me está preguntando, dígame, que les explique. Cuando les pregunto, ya, muy bien. Ya, no, ninguno. Y les voy a decir, aunque muchos de ustedes han llevado conmigo la asignatura del año pasado, ya ve que no han aprendido. República de las Provincias Independientes del Alto Perú. Ese fue el nombre originario con el que nació Bolivia. Pero les repito, se les dice y dice, y no lo captan. Igualito el concepto del Estado, no lo captan. Bueno,
Son cosas que ya vienen seguramente de una falencia estructural en el sistema educativo boliviano y en algún momento tendremos que superar aquellas limitaciones que tenemos. ¿Qué es el poder? El poder implica a que un individuo o un grupo tiene la capacidad de decidir y ejecutar su voluntad, traducir en políticas y normativa al interior de la sociedad. Repito, el poder implica que un individuo o un grupo de individuos tiene la capacidad de decidir. Esto vamos a hacer, pero hasta ahí está bien, ¿no? Porque cuando no había pandemia nos podíamos reunir y no sé, vamos a hacer esto, decíamos. No sé, pero el problema es ejecutar. Por tanto, el poder es decidir y tener la capacidad de ejecutar la voluntad. Y esa voluntad se traduce además en la política pública y normativa al interior de la sociedad. Hasta hoy estamos viendo un problema de la basura en las calles de la ciudad de La Paz, que ha implicado la política pública de residuos sólidos. Seguramente ha fallado. Debe haber una empresa operadora, pero la empresa operadora dice que sus trabajadores no les paga de mucho tiempo. De hecho, no existe una relación directa entre la empresa, más bien entre los trabajadores y, porque son trabajadores de esa empresa, La Paz Limpia se llama, no existe una relación directa entre esos trabajadores y la alcaldía. La relación es entre el gobierno municipal y la empresa. Esa es la relación. Pero la empresa aduce también que el gobierno municipal de hace tiempo no le paga como proveedor, es un proveedor de servicios y no le paga. ¿Por qué no paga el gobierno municipal? ¿Acaso la política pública no dice, tengo que tener tal partida para tal cuestión? Tengo que tener tal partida para aseo urbano, tal para salud. No quiero pensar entonces lo que está pasando en salud. Si no se tiene para pagar la basura, ¿en qué se está yendo el dinero a nivel municipal? A nivel departamental en La Paz no tenemos, más bien tenemos el último departamento en importancia que se le da a las gobernaciones. ¿Sabían eso? Para los demás departamentos es muy importante el tema del gobernador. En cambio, en el caso del departamento de La Paz, por estar la sede de gobierno aquí mismo, el tema de la gobernación pasa casi desapercibido. Podíamos ver hace un tiempo al Pazzi con su saquito blanco y por eso veíamos y que iba a algún lugar y algo por ahí era su gestión. Creo que quería hacer algo. No sabemos ni qué quería hacer el caballerito, siempre al lado de la señora con su sombrerito, la esposa. Creo que ella era la que decidía. Y anteriormente estaba de gobernador Cocarijo, igual con su ponchito. No tiene importancia prácticamente por su ausencia de presupuesto importante también, pero en Santa Cruz es muy importante la gobernación, en Tarija y en cualquier otro departamento. En La Paz es relativo a tal extremo que un señor que decía que se podían transformar las truchas en sardinas, quería ser nomás gobernador, y el otro no es lo que quiere convertir, crear la Universidad Maico para generar tipo Harvard, dice. Lo que se olvida este amiguito es que para generar un tipo Harvard tendría que ser una exigencia, pero absoluta. Y eso es lo que menos se quiere en el mundo andino, la exigencia académica es lo que menos se quiere más bien. Entonces, ¿cómo generar una Harvard para generar muchos líderes, según él, aymaras, según él, para restituir el Tahuantinsuyo, el Collasuyo? No sé qué idea tendrá. No tienen idea los dos, pero bueno, eso es lo que tenemos. Así nomás una gobernación a nivel municipal, a nivel de gobernación y a nivel nacional. Bueno, tenemos lo que tenemos, porque las políticas públicas están ahí. Probablemente el tema salud no sea de prioridad. Hoy nomás en la información está que nuevamente nos ha fallado la dotación de las vacunas. Por más que haya ido nuestro avioncito a Rusia, no sabemos si ha venido o no, ha retornado o no cargado con las vacunas, porque no tenemos políticas públicas serias, pues queridos amigos. ¿Cómo es que a nivel internacional nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí está la falencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendría que llevarse bien con todos para tener una buena posición de Bolivia, lo primero que dice cuando le fallan las vacunas es que se liberen las recetas, las patentes. Bueno. Eso no es políticamente correcto y oficialmente es equivocado. ¿Por qué? Eso lo podrá decir cualquier ciudadano, lo podrá decir yo, cualquier estudiante, lo podemos decir. Pero si lo dice un canciller,
cualquier otro gobierno lo va a tomar como una afrenta. Si viene a mi país alguien y nosotros producimos algo que nos ha costado investigar, no sé, que nos ha costado investigar y producimos, no nos va a venir a pedir, véndame y además deme la receta. O vamos a la Coca-Cola y nos compramos un refresco de Coca-Cola, 1 litro, 1,5 litros, no sé, y deme la receta, deme la patente. Si vas a una empresa o a un estado que ha producido aquello, ¿sabes qué te van a decir? Primero, no te voy a dar. No te lo van a decir, pero no te van a responder. Y segundo, peor, te van a mandar a la cola de los que están comprando vacunas. En este momento no es una política pública adecuada aquello, pero insisten, resultado, nuestro canciller va a tener fracaso en ello, nuestro avión va a retornar sin las vacunas necesarias y somos en la región el último país en las vacunas. 9 millones de habitantes tiene Israel. 9 millones, menos que nosotros. Nosotros estamos rondando los 11 millones. Con 9 millones de habitantes Israel se ha llevado bien con el supuesto imperio. ¿Qué les ha dicho ese imperio malvado? Les ha comprado vacunas. Tiene al 70% de su población vacunada, Israel. Y hoy está, bueno, en estos días ya está declarando que está relativamente libre del coronavirus. Y están pasando a otra etapa de retorno a actividad normal, de la normalidad. Esa sí es una política correcta. Pero claro, nosotros a Israel, ¿qué le hemos hecho? Prohibido entrar a Israel, pasaporte a los israelitas, cosas así. Cuando necesitamos llevarnos bien con todo el mundo, máximo si les queremos comprar las vacunas, les estamos pidiendo las patentes, eso es lo más tontito que puede existir porque no nos permite interrelacionarnos por conceptos de discurso ideológico, nada más. Pero así se maneja bien o se maneja mal, pero quienes tienen el control del grupo de poder son los que manejan el aparato estatal. Entonces el aparato estatal no quiere decir que existe un grupo científico y que está destinado a cumplir el bienestar de la sociedad, porque es otra mentirota que se viene repitiendo por ahí. El Estado sirve para cumplir en beneficio de la sociedad. No, es en beneficio del grupo de poder, relativamente también en beneficio en parte de la sociedad. Un poquitín les tiene que dar para guardar cierta legitimidad, pero lo primordial para el grupo de poder es monopolizar el poder. La política pública además ejerce mediante 2 métodos, la coerción o amenaza de aplicación de la fuerza, por eso la característica de la ley es la coercibilidad. Ustedes han llevado en sus asignaturas de introducción al derecho o teoría del derecho, algo por ahí se llama la asignatura ahora, que la ley tiene la característica de la coerción, quiere decir que si incumplo la normativa me va a venir algún tipo de sanción. Si estoy en materia penal, me vendrá una pena, una condena. Si estoy en materia tributaria, me duplicarán el impuesto con sanciones y multas. En fin, la ley significa que va a haber un mecanismo de fuerza o coerción, de amenaza de aplicación de la fuerza. Pero cuando excede incluso la amenaza, el Estado está legitimado para aplicar efectivamente la fuerza. Para eso tiene a la policía, y si es rebasada la policía, tiene las Fuerzas Armadas. A eso se llama la aplicación directa de la fuerza del Estado. Entonces, la política pública se impone a la sociedad mediante 2 mecanismos, la ley y la fuerza. Definitivamente es así. Yo les he mandado una película para este fin de semana, se llamaba La Ley de Herodes. Si algunos la han logrado ver y han entendido una parte importante. Cuando el hombre que era el gobernante, él era el alcalde, no tenía ninguna fuerza, después los que han visto. Va y le pide renunciar inclusive al que le ha nombrado, le dice, mire, voy a renunciar, licenciado, porque no hay presupuesto, no tengo nada que hacer. ¿Y qué es lo que hace el licenciado? El que era su jefe del alcalde, el que le ha nombrado. Le dice, desempolva un viejo libro que decía Constitución. Desempolva y le da de golpes además, le pega físicamente, le dice primero al alcalde, pégame, y el alcalde le dice, no, ¿cómo le voy a pegar, licenciado? Pero pégame, le dice, no, y entonces él le da un puñetazo de los buenos, le dice, así se maneja la fuerza, y con esto te vas a hacer obedecer, le da una constitución, y si no te obedecen, le da otro instrumento, le da un revólver. Ese era el mensaje de cómo se maneja el poder, con la ley o con la fuerza, y el Estado está
destinado a manejar la política pública mediante sus mecanismos. Yo les mando no solo para divertirse, sino porque tiene un mensaje profundo en el conocimiento del derecho. El derecho no es nada más que un conjunto de decisiones políticas y en algunos casos se maneja por la coerción de la ley o por la brutalidad de la fuerza, y en ese caso la fuerza está legitimada. ¿Qué ocurriría si hacen caer un grupo de presión, hacen caer una pared y están a punto de hacer estallar algo? ¿Acaso no se tiene que aplicar la fuerza? Esa es una pregunta que hasta ahora no se la hace. No se dice en ningún momento el por qué en algún lugar de Alto se tumbó una pared y estuvo en peligro inminente de causarse daño a una estructura de yacimientos. Eso no es justificable la aplicación de la fuerza. Entonces, en esos momentos hay que saber medir si es o no, cuál ha sido el detonante para que exista la aplicación de la fuerza, si es que acaso la ha existido. Y esa investigación tiene que ser completa también en ese momento, porque está totalmente documentado, está en imágenes la caída de una pared. Eso es innegable. Tal vez también digan que la pared se cayó sola porque hubo un temblor y no se lo registró, porque el Instituto de Sismología de Bolivia estaba comprometida con un golpe de Estado. Puede ser que se diga también, porque la verdad se cambia. La verdad la hace el vencedor, momentáneo. El Estado es el monopolizador de la violencia institucionalizada. El Estado es el único el que puede tener su policía y sus fuerzas armadas. Por eso es el monopolizador de la violencia. Entonces el Estado sí tiene la legitimación para tener además grupos de represión organizados e institucionalizados, constitucionalizados. Al día siguiente, el aniversario de Bolivia es el aniversario de las Fuerzas Armadas, porque va exactamente en ese orden. El orden político se lo maneja a través del marco normativo y el marco, si es que excede el marco normativo, el marco de la fuerza legítima que debe ejercer el Estado. Muchos dirán, he escuchado hace una semana o menos un sujeto de apellido Amaru, Simón Amaru, dice, esas fuerzas que nos reprimen, que nunca han ganado una guerra. Absolutamente falso. Si hoy estamos gozando de los ingresos del gas y del petróleo, es producto de un ejército, de unas fuerzas armadas y de soldados que no son nada más que civiles con uniforme que han ido a luchar en el Chaco. En mérito a esa victoria boliviana, porque no importa que el enemigo paraguayo haya ganado un montón de desierto, de arenas. Lo importante es que Bolivia ha consolidado a su territorio la región gasífera y petrolífera. Eso es lo importante de una guerra. Una guerra no se la hace para ganar territorio, se la hace para ganar recursos. Y Bolivia, en ese caso, tenemos el trauma de la derrota. Hemos perdido, hemos ganado. Y gracias a ello estamos gozando de esos ingresos. Si no tuviéramos el gas en este momento que nos permite la venta a Brasil y a la Argentina, ¿de qué estuviéramos viviendo como ingreso? Es el ejército, las Fuerzas Armadas bolivianas que en 1932, 1935, mal conducidas, bien conducidas o como sea, han consolidado a favor de Bolivia el ingreso que hoy tenemos. Y este señor Amaru, claro, como se repiten esas muletillas de que siempre reprimen y nunca han ganado, está totalmente equivocado. Absolutamente equivocado. También hemos vencido a los chilenos. Sí, en 1837 Chile y el ejército encabezado por Blanco Encalada ha capitulado ante el mariscal Andrés Santa Cruz. Es el tratado de Paucarpata. Dice, el ejército chileno capitula ante el protector de la Confederación Perú-Boliviana, el mariscal Andrés Santa Cruz. Entonces, ¿de dónde se sacan esa historia que el ejército boliviano siempre ha sido derrotado? La última victoria que ha tenido el ejército boliviano, la derrota del Che Guevara, lo que no se lo hacían en Argentina, ni en Cuba, ni en Angola. Angola también ha ido a combatir el Che Guevara, en Cuba a combatir. Aquí en Bolivia los soldados bolivianos y los rangers bolivianos han dado cuenta del Che Guevara y su grupo en Ñancahuazú, en La Higuera, en 1967. Entonces, ¿de qué están hablando? De que nunca ha vencido el ejército boliviano y que por ello tienen que tener guerrillas armadas, no sé, milicias armadas. El Estado es el único monopolizador de la violencia institucionalizada. Nos indica eso Max Weber y es el que debe controlar además las Fuerzas Armadas. No puede permitirse que exista un grupo irregular al interior. Los únicos grupos son los institucionalizados. En el caso de
de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana, y en el caso de la policía, pues la Policía Boliviana. Son los niveles institucionalizados y que usan con legitimidad el uso de la fuerza. Ese es el grupo de poder y está en el marco constitucional, por tanto está institucionalizado el manejo del aparato estatal a través de ese mecanismo. Soberanía. En el contexto, el concepto más bien de soberanía es propio del Estado. Nadie más que el Estado puede tener soberanía. Si tenemos a la familia Pérez, papá Pérez, esposa Pérez, hijitos Pérecitos, el perrito Pérez, también el gatito Pérez, ¿por ser una familia serán soberanos? No. ¿Y por qué no? Porque la soberanía es una categoría, un concepto que le corresponde y es propia del Estado, es decir, que le pertenece al Estado y solo el Estado tiene soberanía. En la sociedad, solo el Estado puede tener soberanía. Y de manera más precisa, solo el Estado central tiene soberanía. Eso es cierto, porque si hacemos la especificidad en una organización como en nuestro caso, que tenemos niveles centrales y niveles subnacionales de gobierno, ¿cuál es el que tiene soberanía? ¿El gobierno municipal de La Paz será soberano? No. ¿El gobierno departamental de Chuquisaca será soberano? No. ¿El Estado central de Bolivia será soberano? Sí. Es más, la República de Bolivia es la soberana. Habíamos visto que Bolivia continúa siendo una república por imperio del artículo 11 de la Constitución. Y en el 298 recién está la parte de identificación del Estado plurinacional desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista político. Pero para que no quepa ninguna duda, por favor, nuevamente lectura a los artículos 11 y 298. No es 2. Leeré el artículo 11. Primero el artículo 11. Ok, artículo 11. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Ahora la democracia se ejerce de la... Está bien, ahora el 98. Ya, artículo 98. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. Gracias. Esa es la parte pertinente. Como vemos, Bolivia como estructura política es una república. Como estructura cultural es un Estado plurinacional. Esa aclaración es muy importante. Pero bien, decíamos que el único que tiene la soberanía es el nivel central del Estado. Léase, por favor, el artículo 7, ya que estamos con Constitución en mano. Hola. Bien. Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. ¿Continúa? Continúe, por favor, sí. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos de poder público. Es inalienable e imprescriptible. Bien, gracias. ¿De dónde emana la soberanía? Eso también se puede entender como legitimidad a momento de establecer un Estado. Del pueblo, de los ciudadanos, de los comunes, de los que no somos ni diputados, ni senadores, ni ministros, ni presidentes, ni queremos aspirar a ellos, los que somos mortales. Ellos son inmortales, dice, entonces nosotros. Es el pueblo el soberano. Incluso en el ejercicio de sus funciones, es el pueblo el que, a través del ejercicio del poder delegado, encomienda a los órganos del poder público el ejercicio de su soberanía. Así manda el artículo 7 que acaba de dar lectura la compañera estudiante. ¿Y cuáles serán esos órganos del poder público? Por favor, lectura al artículo 12 de la Constitución Política del Estado. Artículo 12. Artículo 12. Al 12, por favor. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Ya. Continúe, por favor. Ya. Parágrafo 2. Son funciones estatales la de control, la de defensa de la sociedad y la de defensa del Estado. Parágrafo 3.
Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Bien, gracias. Eso implica que el ejercicio del poder emana ¿de quién? Del pueblo. Es el pueblo el que le otorga un mandato. Por eso van a escuchar en algunos países, incluso en Bolivia, el primer mandatario. Pero claro, ¿qué será el primer mandatario? Entendemos el primero que nos manda. No, no es así, es al revés. Nosotros somos el mandante, el pueblo es el mandante y el mandatario es el gobernante. En un poder, en un poder notarial, ¿quién es el mandante? El que otorga el poder, también se le llama el poder conferente, el que otorga el poder. Y el apoderado o representante o mandatario, ¿quién va a ser? El apoderado, el que ejerce esas funciones. Así de simple podemos comprender también que nosotros somos los verdaderos gobernantes. ¿Cuál es el guardián último de la Constitución? A ver, leamos el 196, por favor, de la Constitución. 196 de la Constitución. Parágrafo primero. Artículo 196. Parágrafo 1. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia entre los derechos y las garantías constitucionales. Parágrafo 2. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio la interpretación con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto. Bien, hasta ahí el Tribunal Constitucional, desde el punto de vista formal, es el guardián de la Constitución, pero será el guardián último. A ver, rebobinemos. ¿Quién es el que tiene el control y es el originario de la soberanía? El pueblo boliviano. El pueblo boliviano delega sus funciones a los órganos constituidos para que en nombre de él gobierne. Si es así, incluso las determinaciones del Tribunal Constitucional podrán ser sujetas a una determinación del pueblo. Demos lectura, por favor, al artículo 11 de la norma suprema de la Constitución. Sistema de gobierno, artículo 11, parágrafo 1. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Parágrafo 2. La democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley. 1. Directa y participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a la ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, entre otros, conforme a ley. Hasta ahí está bien. Gracias. Entonces, recapitulemos. El titular de la soberanía es el pueblo. El pueblo otorga su soberanía para que gobierne de forma delegada los órganos del poder público. Los órganos del poder público están organizados en el marco del artículo 12 de la Constitución. Y además, en el marco del 11 de la Constitución, establece que existen formas de democracia, del ejercicio democrático, que son la directa, participativa, representativa y comunitaria. Eso tienen que saber bien. Ahora, dentro de la democracia directa o participativa tenemos el referéndum. Y, en consecuencia, si el pueblo en referéndum toma una decisión, es y debe entenderse que es el guardián último de la Constitución. El pueblo soberano es el guardián último de la Constitución, inclusive por sobre a las determinaciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, conformado por 9 personas, se supone intelectuales en el mundo del derecho constitucional, no puede regir sobre 11 millones de habitantes. Son tan imperfectos como cualquier otro ser humano los miembros del Tribunal Constitucional, o pueden estar sujetos también a decisiones caprichosas.
Y si una determinación del pueblo lleva a referéndum, en consecuencia lo que va a tener primacía es la determinación del pueblo, por una simple razón. Ahora sí, le hace el 411 de la Constitución, el artículo final. 411. Doctor, artículo 411. Parágrafo primero. La reforma total de la Constitución o aquella que afecta sus bases fundamentales a los derechos, deberes y garantías o a la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el 20% del electorado, por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o por la presidenta o el presidente del Estado. Prosiga. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por 2/3 del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. Parágrafo segundo. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional aprobatorio. Bien, gracias. ¿Se acuerdan de la factorización en matemática? Sí, doctor. Bien. La factorización en matemática es una operación simple que trata de identificar cuáles son los miembros comunes que puedan existir en unos términos de una relación, en una ecuación, por ejemplo, o en cualquier tipo de relación matemática. Si factorizamos la reforma total a través de la Asamblea Constituyente y la reforma parcial a través de los mecanismos que establece la propia Constitución, ¿cuál es el factor común que tienen ambos? ¿Qué es lo común que tienen tanto la reforma total como la reforma parcial? Están con la Constitución en mano. A ver, esto es razonamiento. El pueblo me dice, no, el pueblo es en todo. Doctor. Otro. Joacir Colombo le Dale, Joacir. La iniciativa ciudadana, Dale. doctor. La iniciativa ciudadana del 20% del electorado. No. Estás próximo, pero no es así. Como diríamos, tibio, pero no es caliente. ¿Cuál es lo común en lo decisorio? Un referendo, doctor. ¿Me estás preguntando? No le estoy afirmando, doctor. Muy bien. Y es el referéndum. El referéndum es lo común en cuanto a la parte decisoria, tanto en la Asamblea Constituyente como en la reforma parcial, en la reforma total o en la reforma parcial. ¿A qué quiero llegar? Que el decisor último de la vigencia de una Constitución es el pueblo soberano a través de un referéndum. El referéndum es el factor común que se tiene. Por consiguiente, es esa decisión que se le pregunta al pueblo, que podrá decir sí o podrá decir no. En el caso del 25 de enero del 2009, cuando se llevó a referéndum el proyecto de Constitución, emanado de la Asamblea Constituyente y luego modificado por los acuerdos de octubre de 2008 por parte de los actores políticos, ese fue el texto que se llevó. El pueblo dijo sí, estoy de acuerdo con esta Constitución, y votó por el 64% aprobatorio de esa Constitución y se convirtió en Constitución. La segunda vez que se le preguntó al pueblo soberano si está de acuerdo o no con la modificación del 168, además que le permita a un presidente estar de manera indefinida en el cargo, repostularse de manera indefinida, fue el 21 de febrero del 2016. Y el pueblo dijo no. Entonces, ¿cuál es el último guardián de la Constitución? El pueblo soberano. Pero no solamente va en el hecho de la manifestación, como es el caso del referéndum, sino también cuando no se guarda respeto a la decisión del pueblo o a la Constitución,
el pueblo puede recuperar su soberanía. Voy a referirme a dos hechos. El primero, octubre de 2003. No se quería convocar a un referéndum, precisamente ese ha sido el motivo de la convulsión. El entonces presidente constitucionalmente electo, con más de 2/3 en el Parlamento, Gonzalo Sánchez de Lozada, de una mega coalición, dijo: voy a exportar el gas boliviano por un puerto chileno y lo voy además a industrializar. El pueblo boliviano dijo: ¿cómo vas a llevar por Chile si no tenemos solucionado el problema del mar? Dijo: no, es un buen negocio y lo vamos a hacer. El pueblo dijo: queremos un referéndum. Sánchez de Lozada dijo: no va a haber referéndum. Y ese es el motivo, no gas por Chile, fue el motivo de la guerra del gas. Muchos quieren tergiversar el tema del alto. El hecho fue, si revisan la prensa, la documentación, que se quiso llevar a una industrialización del petróleo boliviano, del gas boliviano por puerto chileno. Pese a que tenía la autoridad y el parlamento para hacerlo, digamos que tenía la legalidad, pero no la legitimidad, porque la legitimidad la tiene el pueblo soberano. Además metió bala en el alto para llevar el gas por y se tuvo que ir unas 2 semanas después, menos de 2 semanas después, el 17 de octubre se fue. El pueblo recuperó su soberanía y expulsó a Sánchez de Lozada. Proclamó de presidente a su vicepresidente Carlos Mesa. El propio pueblo alteño lo posicionó en el alto a Carlos Mesa, para quienes tratan de deformar la historia. El otro caso, el pueblo boliviano votó porque un presidente no vaya a una nueva repostulación, el referendo del 21F de 2016. Y cuando quiso ir e incluso forzar los resultados, que él mismo declaró que eran nulos, generó una convulsión social. Porque el pueblo boliviano, el pueblo soberano, en este y en otros países, el guardián último de la Constitución es el pueblo soberano. ¿Y cómo se traduce? Porque se traduce además que por el voto del pueblo soberano es que existe la Constitución o sus reformas, y ese voto se formaliza en un referéndum, que es el factor común en las reformas. Por consiguiente, el artículo 7 de la Constitución está adecuadamente redactado e identifica cuál es el titular, cuál es el verdadero propietario, si queremos así, si vamos a hablar de derecho propietario, cuál es el titular propietario de la soberanía. El propietario es el pueblo soberano. Son interesantes las posturas que puede tener el Tribunal Constitucional, pero cuando exceden el marco de la decisión del pueblo, no encuentran ya mayor sustento y se convierten en decisiones ilegítimas, y el pueblo entonces sí puede recuperar su legitimidad. Ha ocurrido en múltiples procesos de la historia boliviana. La revolución del 52, ¿por qué ocurrió? Porque el 51 ganó la elección en el MNR, ganó con Víctor Paz y Hernán Siles. Esa fue la legitimidad, les guste o no les guste. Es el pueblo soberano el que dijo: queremos que sean estos gobernantes. En ese momento, el gobernante Mamerto Uriolagoite se llamaba, dijo: no, ¿cómo van a ganar estos cholos? Así se llamaba, ¿no? A los cholos y no se les va a dar el gobierno. Entonces, le entregó el gobierno a los militares, a eso se llama el mamertazo. 1951 dice: para no generar mayor corrupción, que pongan orden los militares, y le da el mando a Hugo Vallivian y a los demás militares. Pero eso no ha frenado el hecho de que menos de un año después se produzca una revolución. Pero si el ejército estaba en el gobierno, ¿una revolución contra el ejército? Sí, porque cuando el pueblo desemboca es incontenible. Es incontenible, es una masa, y lo describen bien cuando narran cómo ha sido colgado Villarroel, justamente por tener unas propuestas de decir: ya en este momento hemos fusilado a tantos traidores de Bolivia. El 22 de noviembre de 1944 sacaban listas, ¿no? Uno de ellos, Félix Capriles, el estadio de Cochabamba lleva su nombre, y otros, Carlos Salinas Aramayo, en fin, otros ilustres senadores, diputados. Los fusilaban. Decía que habían intentado un golpe de Estado el 18 de noviembre de 1944 en Oruro, y 4 días después ya los estaban fusilando. Pero además no solo los fusilaron, sino además a otros ya ni los fusilaron, simplemente los despeñaron en Chuspipata, que es parte de la carretera La Paz-Yungas. En la antigua carretera los botaban, que son barrancos grandes,
se descubrieron los cadáveres y durante todo el 45 ya hubo malestar. Y como negaban, les gusta, no sé por qué a los gobernantes les gusta negar la historia. No hubo eso, fueron traidores. Fue incontenible el pueblo el 21 de julio de 1946, que llegó al propio Palacio de Gobierno a sacar del gobierno, despeñarlo desde uno de los balcones a Villaruel y colgarlo. Eso se llama el rostro de la furia. Porque la furia del pueblo muchas veces incontrolable. En realidad es incontrolable. Ocurrió en la Revolución Francesa, en la independencia norteamericana, y ni qué decir en nuestros periodos bolivianos. Es que los gobernantes no entienden que cuando hay una decisión del pueblo y está en el marco de una normativa, tienen que cumplirla. Muchos gobernantes piensan estar al margen de la normativa, y eso lleva de que por más que exista soberanía del Estado, no puede haber una tiranía, porque el depositario final de la soberanía y de la Constitución es el pueblo soberano. La soberanía, por tanto, es la potestad que tiene el Estado para que su poder no sea contrapuesto con otro poder al interior de la sociedad o por otro Estado. De ello es que derivan los conceptos de soberanía interna y soberanía externa que vamos a desarrollar mañana, estimados estudiantes. Nos reencontramos con ello en la clase de mañana, por favor, en hora, por favor, siempre con constituciones en mano para poder participar. Les deseo una feliz jornada. Me retiro siempre unos minutos antes porque si no me van a comenzar a abandonar la reunión y es entendible porque muchos tienen que ir a su trabajo, en fin, algunos ya están en tránsito ahí, otros que están desde su trabajo, eso es loable, pero queridos amigos, de esa manera nos vamos a ir formando con mucho esfuerzo y sacrificio. Mañana nos encontramos, tengan una buena jornada, muy buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Mañana. Hasta luego, doctor.